electricidad en el caso de que se use energía monopolar. Ahora sí, doctora Charubi, cuando quiera. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos ya finalizando nuestro curso anual, estamos en los últimos módulos. Quiero agradecer la presencia de la doctora Solari, que se ha tomado la molestia de viajar muchos kilómetros para honrarnos con su presencia y su disertación. Bueno, darles la bienvenida, yo voy a ser breve para que no demoremos, agradecer a mis compañeros de la comisión directiva, al doctor Mirkin, la doctora Ramos Torino, que nos están acompañando esta noche, y le cedo la palabra al coordinador. Buenas noches y bienvenidos. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por estar todos atentos a horario, como habíamos quedado. La verdad que es un placer para nosotros presentar a Leticia Solari. La doctora Leticia Solari es médica ginecóloga especialista en medicina reproductiva. Esperen que estoy tratando de ver. Se me ocupa la imagen. Bien. Bueno, es médica ginecóloga especialista en medicina reproductiva y cirugía mini-invasiva. Es miembro de la comisión directiva de ASOGIR, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Rosario. Es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica. Es miembro de la comisión directiva de SAMER, de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y es referente del grupo de trasplante de útero en la Argentina, que están trabajando en Rosario ya hace varios años. Y viene de una semana tremenda, porque la semana pasada estuvimos en el Congreso argentino, y durante esta semana estuvo la gente de Suecia en Rosario trabajando con ellos por el tema de trasplante de útero, que se fueron ayer, me parece. Entonces no sé cómo, pero Leticia se subió en un ómnibus, porque no había avión para llegar, y llegó hoy al mediodía a Tucumán, y aquí la tenemos. Y lista para trabajar mañana en la mañana. No sé cómo hacen realmente. Así que muchísimas gracias, Leticia, por estar con nosotros. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, porque la verdad que es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Agradezco muchísimo esta invitación de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Tucumán para hablar de un tema que, como dice Sergio, venimos trabajando hace varios años porque realmente nos apasiona, así que bueno, espero poder transmitirles toda esta pasión por este tema. Voy a compartir. Bueno, creo que ahí pueden estar ya compartiendo la presentación. Acá están mis datos. Yo trabajo en Rosario, como les decía Sergio, en el Grupo Centro. De ahí hemos recibido el apoyo para poder empezar a soñar con este proyecto. Y antes que nada, lo que tenemos que conocer es que el trasplante de útero viene a formar parte del arsenal de terapéuticas en medicina reproductiva. O sea que tenemos que conocer que hay mujeres, como sabemos según la definición, de la OMS, de infertilidad, que es la imposibilidad de concebir luego de 12 meses de relaciones sexuales no protegidas, vamos a encontrar que en la población general hay un 15% que va a entrar dentro de esta categoría, donde vamos a encontrar que en la mitad de los casos hay causa femenina, en un porcentaje pequeño, que es alrededor del 5%, va a haber causas uterinas, y dentro de ellas, en general, van a estar asociadas, porque la mayoría de las veces la infertilidad en realidad es multifactorial. Pero cuando este factor uterino nosotros le decimos que es absoluto, ¿qué quiere decir? Que la mujer no tiene útero
porque tiene un síndrome de Rokitansky, por ejemplo, una agenesia uterina, o tiene el antecedente de una histerectomía, o cuando el útero tiene una disfunción tan severa que no es posible lograr un embarazo a término. Estas entonces serían dos situaciones que se consideran dentro del diagnóstico de factor uterino absoluto de infertilidad, con una incidencia aproximada de 1 cada 500 mujeres en edad reproductiva. Estas son las pacientes que podrían beneficiarse de un trasplante uterino, que hasta ahora tenían estas opciones terapéuticas, o la adopción para lograr la maternidad, o la subrogación uterina. Entonces, el trasplante de útero hace mucho que se piensa como una posibilidad. Estos son los primeros reportes en la literatura. El primer caso reportado fue en Arabia Saudita en el año 2000. Ese útero, el injerto no progresó, hizo una necrosis que fue por el prolapso del útero y la necrosis de las venas uterinas. Bueno, eso se aprendió para uno de los protocolos actuales. Después hubo un caso en el 2011 donde la paciente logra el embarazo pero lo aborta en el primer trimestre, y hace poquito se ha reportado que esta paciente finalmente logró su embarazo 10 años después, lo cual es bastante raro porque hay que, como vamos a ver, mantener la inmunosupresión. Entonces el trasplante se piensa, como les decía, se piensa hace mucho como una posibilidad, y sobre todo empieza a ser como una posibilidad real cuando surgen otros trasplantes no vitales, porque hasta ahora la trasplantología se dedicaba a salvar vidas, a mejorar, a prolongar la vida, o como por ejemplo en el renal se utiliza hoy para mejorar la calidad de vida, pero nunca se había pensado en otras alternativas. Cuando surge el trasplante de mano, el trasplante de cara, o sea, el trasplante de otros órganos no vitales, entonces como que el trasplante uterino comienza a tomar más entidad. Y es a través de los reportes del grupo sueco liderado por el doctor Mats Brandström, que trabajan en la Universidad de Sahlgrenska en Gotemburgo, que ellos reportan el primer nacido vivo de una mujer con un útero trasplantado. Entonces, a partir de ahí se abre la puerta para que otros grupos del mundo empiecen a trabajar y empiecen seriamente a pensarlo como una entidad totalmente factible y reproducible. La verdad que el grupo sueco ha sido muy generoso con todas las publicaciones, han detallado su técnica, entonces esto ha permitido, como decía antes, la difusión de esta información y de este saber. Ellos hicieron el primer protocolo, un ensayo clínico como tal. Eso fue durante el año 2012 y 2013. Ahí se enrolaron 9 pacientes, se reclutaron 9 pacientes, y ahí yo les marqué, nada, la primera dificultad que notaron, que fue, si ustedes, ya sé que el número es muy pequeño, la letra, pero bueno, ahí, ¿qué es lo primero que se ven? Si ustedes observan los primeros casos, las pacientes, las receptoras, tuvieron un larguísimo tiempo de anestesia, y eso fue porque se largaron en simultánea. Esto es un protocolo de donante viva, por la parotomía, estas primeras nuevas pacientes, y se largaron en simultánea con su donante. Ahí se encuentran con la sorpresa, podríamos decir, que la disección de las venas uterinas profundas fue tan compleja que llevó y ocupó la mitad del tiempo del trasplante, y es lo que hoy técnicamente es más dificultoso. Entonces, esto se fue aprendiendo, y bueno, las pacientes ya no se hacían en simultánea, sino que se anestesiaba a la receptora en el momento de que ésta podía avanzar. Ellos también describen muy claramente cuáles son los vasos que utilizan, cómo hacen las anastomosis, cómo es la anastomosis y en la receptora, cómo va a ser la cirugía de la receptora. Y algo muy interesante que publican, fíjense el cuadro de abajo, es el tiempo a la menstruación. Piensen que muchas de estas pacientes, la mayoría fueron Rokitansky. En este primer protocolo hay una paciente con una histerectomía por un cáncer de cervix, pero el resto nunca había menstruado. Con lo cual, luego del trasplante, entre 30 y 45 días, todas las pacientes
que tuvieron un injerto exitoso lograron menstruar. De todas maneras, el endpoint, o sea, el resultado y el éxito del trasplante de útero, a diferencia de otros órganos, no se mide por su funcionalidad, o sea, porque menstrue, sino por el nacido vivo, que es lo que queremos lograr. Así que es como, bueno, todo mucho más ambicioso nuestro resultado clínico. Los resultados fueron altamente satisfactorios. La tasa de efectividad fue de un 89%, o sea, de esos 9 primeros casos, 8 fueron totalmente exitosos, 1 solo sufrió una necrosis y hubo que hacer una histerectomía anticipada, y de esos 8, 7 lograron el embarazo. Con lo cual, la tasa de bebé a casa es muy alta. La otra paciente, lamentablemente, sufrió de varios abortos a repetición. Si ustedes tienen en cuenta, yo les traje acá, esto es lo último publicado por nuestro registro argentino de fertilización asistida, que depende de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Esto es lo que presentó el registro en la reunión de agosto, o sea que es bien fresquito, que son los datos presentados en 2020, que es la evaluación del año 2020. Y si ustedes ven, aún en las pacientes de mejor pronóstico, que son las pacientes jóvenes, menores de 35 años, las tasas de embarazo son del 30%. O sea que la tasa de embarazo con el trasplante realmente es altamente satisfactoria. Y bueno, por supuesto, el otro dato más importante es que estos 8 niños nacidos, de estas 6 pacientes que pudieron seguir adelante, porque 2 tuvieron 2 bebés, fueron todos bebés sanos, y lo que sí se observa que hay un aumento de los riesgos obstétricos, de las complicaciones obstétricas, como es, yo no soy obstetra, así que por favor si digo alguna barbaridad, doctor Mirkin, corríjame, pero bueno, hay más riesgo de preeclampsia, de recién nacido de bajo peso, de prematurez, y esto, como vamos a ver, tiene que ver con las características propias de este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que establece el grupo sueco? ¿Cuáles serían las etapas? La etapa primera, y yo creo que es la fundamental para lograr el éxito, sobre todo en este momento que estamos en los inicios del trasplante de útero, donde uno tiene que buscar las pacientes ideales, son los criterios de inclusión y de exclusión, que estos deben ser absolutamente estrictos, tanto para la donante como para la paciente. La donante en los protocolos del equipo sueco es una donante viva, pero también hay muchos grupos que están trabajando con donante cadavérica. Después les voy a contar un poquito más. Una vez que esta paciente es elegida, se procede a efectuar unas fertilizaciones in vitro. ¿Querés que me un poquito? Sí, estamos con una copia. Perdón, espero un poquitito que se estaba acoplando. Bueno. Entonces les decía, una vez que yo tengo mi pareja la paciente, pareja me refiero con la donante, elegida, porque este protocolo fue con donantes vivas, esa paciente se le hace una fecundación in vitro para criopreservar embriones en un número tal que uno pueda asegurar el nacimiento. Nunca se puede asegurar en medicina, ya lo saben, pero bueno, uno se puede acercar a la posibilidad de que esa mujer pueda embarazarse con esos embriones. Nosotros creemos que el PGT, por ejemplo, sería altamente recomendado. ¿Y esto por qué se hace una FIB previa al trasplante? Porque en realidad no se van a trasplantar las trompas, o sea, no va a haber posibilidad de embarazo natural, porque uno tiene que acortar los tiempos hasta lograr el embarazo. Entonces, hacer una fertilización in vitro nos asegura lograr un embarazo un poco más rápido. Podría haber otros factores de infertilidad que al momento de la selección de esa paciente se desconocen, y también porque si después hubiera que hacer un in vitro, habitualmente nosotros hacemos las punciones para la recuperación de ovocitos a través de la vagina,
Bueno, en este caso no sería una gran idea cuando tenemos una pelvis con las anastomosis que se realiza, que es sobre las arterias y las venas hipogástricas. También la recuperación a veces de las pacientes con Rokitansky, los ovarios están muy altos y hay que hacerlo por vía abdominal, y si fuese necesario en la paciente recuperar óvulos, en la paciente que ya está trasplantada, de elección sería la vía abdominal. Pero eso sería la razón por la cual uno tiene que tener los embrioncitos criopreservados previamente. Una vez que eso se logra, se efectúa el trasplante propiamente dicho, o sea, la cirugía del trasplante. Ahí se inicia la inmunosupresión. La inmunosupresión que se eligió es la inmunosupresión homologando el trasplante de útero a ser un órgano sólido a la experiencia que ya se tiene en el mundo en trasplante renal. Entonces se utiliza el mismo esquema. Incluso cuando la paciente se embaraza, se rota a un esquema con mayor seguridad para el bebé, que también se basa en toda la experiencia mundial en mujeres embarazadas con trasplante de riñón. ¿Cuándo se va a efectuar la transferencia? Hoy está muy discutido. En el primer protocolo del grupo sueco se hacía en los 12 meses. Hoy en realidad la mayoría cree que entre 6 y 12 meses sería lo adecuado. La Sociedad Mundial de Trasplante recomienda el embarazo de una mujer trasplantada cuando por lo menos uno tiene 4 meses de control de ese órgano sin rechazo. Ese sería como el momento más adecuado para arrancar. Y el trasplante de útero tiene otra característica que lo hace único, que va a ser efímero. ¿Qué quiere decir? Va a ser transitorio. Una vez que la paciente complete su maternidad, que hasta ahora han sido 1 o 2 niños, el doctor nos decía, el doctor Matz en Rosario nos decía en estos días que hay un par de pacientes que estaban pensando en tener su tercer embarazo, pero eso todavía no ha ocurrido, por lo menos no se ha reportado en el mundo. Pero bueno, una vez que eso se complete, se realiza la histerectomía. ¿Eso por qué? Para evitar la inmunosupresión de por vida. Entonces esa paciente inmediatamente puede culminar con su inmunosupresión. Entonces, este es un procedimiento donde se van a entrelazar 2 grandes especialidades, como son la trasplantología y la medicina reproductiva. Y en esto ya hay mucha experiencia para basarnos, tenemos muchos antecedentes. Ustedes fíjense que yo les traigo acá algunos pequeños datos. El primer trasplante de riñón ya tiene más de 70 años, casi va a cumplir. Y nuestra primera bebé in vitro, que nació en el 78, o sea que Louise Brown, así es, ya cumplió los 40, que se festejaron hace unos años. Entonces, este procedimiento en Argentina lo encontramos, que por supuesto es experimental y no existía hasta el momento, pero lo tenemos en el marco de la Ley de Reproducción Humana Médicamente Asistida y de la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Entonces, otra cosa que también está muy bien establecida, que después si quieren, si les interesa podemos charlar un poquito más en detalle, pero es que claramente vamos a tener, como en todos los trasplantes, y acá el equipo que es multidisciplinario, hay un seguimiento estricto de la salud, la viabilidad del injerto, que tiene que ver con la eco transvaginal, abdominal, se utilizan de rutina los Doppler, pero acá nosotros tenemos una ventaja sobre los otros trasplantes, que lo vemos. Tenemos la posibilidad de hacer una especuloscopía y ver el cuello del útero. O sea que es un órgano que está accesible para hacer biopsias y controles con biopsias cervicales, y eso es lo que se utiliza de rutina. Por supuesto con laboratorios general y el monitoreo estricto de las drogas de inmunosupresión, y como en todos los trasplantes, muy importante la psicóloga en estos procedimientos. Lo mismo la donante, va a hacer sus controles de una histerectomía, y los controles psicológicos. Y la embarazada se le agrega, por supuesto, algunos controles de rutina, incluso también las biopsias y el monitoreo, como yo les decía, el cambio hacia las drogas inmunosupresoras y el monitoreo que habitualmente lo hacen los nefrólogos en estos casos, del esquema inmunosupresor. Entonces, este es un poco el mapa mundial.
Toda la columna que ven a la izquierda son los países que ya tuvieron experiencia trasplantológica. El primero, como les conté al principio en la historia, había sido Turquía, pero el más exitoso hasta ahora había sido Suecia, pero después ya le sigue China, Estados Unidos, y los suecos lo que hicieron fue organizar un programa para ayudar a los grupos emergentes en el mundo. Estando con ellos, ayudándolos a conformar el equipo, a hacer los primeros procedimientos para poner en marcha el programa de trasplante, y eso es lo que han hecho en República Checa, en Alemania, en Serbia, en Líbano, en Francia, y la semana pasada comunicó Italia el primer nacimiento de una beba. Y ya está programado para los primeros meses del año próximo Australia, y bueno, puse Argentina en negritas porque queremos ser los próximos. Bueno, desde este 2014 a la fecha, mucho se ha trabajado, se generó la Sociedad Internacional de Trasplante de Útero. La idea es, por supuesto, como todas las sociedades, nuclearnos, educarnos, confrontar con la información que se tiene, y sobre todo, y algo para mí que es muy importante, el haber generado un registro internacional de casos de receptoras, de donantes y de estos niños para poder hacer un seguimiento a nivel mundial. Hace 2 años la Sociedad Internacional de Trasplantes la reconoce esta sociedad como parte integrante y ya está incorporada entonces a la TTS. Así que eso es algo, ha sido una muy buena noticia. Y bueno, un montón, yo les traje solamente porque es como para nosotros ASRM es como RES, o como nuestra sociedad MAR en medicina reproductiva, pero todas las sociedades se han expedido, hay mucha información, muchos protocolos, muchas guías, muchas recomendaciones. Un poco creo que es bastante claro, ¿no? De tener en cuenta que es un procedimiento experimental, entonces debe hacerse siempre, y lo que corresponde es que esté dentro de un protocolo de investigación, formando este equipo multidisciplinario, después de haber hecho un entrenamiento adecuado en animales o en cadáveres, ya sea donante vivo o cadavérica, teniendo estos criterios muy estrictos de inclusión y exclusión, y poder entonces estandarizar el reporte de los resultados. Entonces, bueno, claro, empiezan a surgir vienen a ser los desafíos después de toda esta información. Yo creo que uno de los desafíos más importantes es minimizar el riesgo de la donante. En algunos países y en algunas clínicas y en algunos grupos, directamente esto fue a través de la prohibición del uso de donante vivo y usar donante cadavérico. Ya les voy a contar un poquito alguna diferencia. Después, por supuesto, es utilizar la cirugía mini-invasiva, o sea, hacerlo de forma laparoscópica, como otros procedimientos, y también, algo que nos peleamos bastante a menudo con los suecos, es usar otros pedículos vasculares, que también les voy a contar. La otra fue la calidad del injerto. La calidad del injerto es determinante, poder hacer el estudio previo, y es uno de los, spoileando mi propia charla, de los problemas que tienen las donantes cadavéricas, porque yo no puedo hacer tan exhaustiva en el estudio de las arterias y de las venas de estos úteros, y eso es lo que se cree que ha sido una de las causas de fracaso. Y después, por supuesto, la salud materno-fetal, que nos preocupa a todos. Entonces, ser consciente y respetuoso con el tiempo hasta la transferencia embrionaria, rotar al esquema inmunosupresor que me mantenga la habilidad del injerto con seguridad, pero también con la seguridad para el niño, y las complicaciones obstétricas, que un poquito se las enumeré antes, y fundamentalmente esto tiene que ver sabemos que todas las pacientes embarazadas a través de una fertilización asistida tienen un riesgo aumentado de todas estas complicaciones. A esto, en estos casos, les asociamos el uso de la droga inmunosupresora, y por otro lado, patologías previas, como por ejemplo, que las pacientes con Raskitansky, muchas de ellas son pacientes monorrenas, entonces nos aumentan, por ejemplo, los riesgos de preeclampsia, ¿no? A diferencia de los otros trasplantes, ¿cuál es nuestra gran ventaja? Que estas pacientes son sanas. Una paciente que llega a un trasplante renal, en general llega en muy malas condiciones médicas generales, con una patología en general de muchos años de evolución que ha deteriorado todo el organismo. Estas pacientes son absolutamente sanas, entonces también
eso hace que creemos que por eso estos resultados son mucho mejores que en otros trasplantes. Bueno, como les decía, abordaje laparoscópico ya se está haciendo en todo el mundo. China e India fueron los primeros en presentar estos casos. Los de las venas uterinas profundas, que los suecos lo defienden con mucha fuerza. Esto puede ser reemplazado por las venas uterováricas o la parte proximal de la vena uterovárica para evitar, porque si uno saca la vena uterovárica completa, hay que hacer la oforectomía. No todas las donantes van a ser posmenopáusicas y uno podría alegremente, ¿no?, proponerles una anexectomía. Y el mismo equipo sueco plantea otro protocolo con el abordaje robótico. Acá, esto se los paso rápidamente, es lo que han publicado también con mucha generosidad, paso a paso, todo cómo lo armaron. Acá lo que vemos en esto es cómo con la curva de aprendizaje fueron ganando, ellos dividieron como en distintas etapas el trasplante, y cómo al ir ganando fuerza, digamos, en su curva de aprendizaje, cada vez pudieron ir haciendo más cosas por vía robótica. De hecho, hay ya publicado un artículo completo que se hizo completamente por vía robótica. La mayoría de los grupos, a pesar de que usen la laparoscopía o la robótica, terminan haciendo una laparotomía para la extracción de la pieza y evitar la contaminación por vía vaginal. Yo creo que eso se podría solucionar, por ejemplo, poniendo en una bolsa, en un bag, un endobag, como hacemos otras cosas, pero bueno, en general la mayoría sigue por ahí. Bueno, acá se hicieron 8 casos, les marqué acá el 7 y el 8 porque fueron donde pudimos estar presentes y hacerlo en conjunto, que fueron 2 casos entre 2 hermanas y entre una madre que le donó a su hija. Y también algo muy importante que lo que hacen es, esto es una publicación del equipo sueco, que lo que hace es determinar cuáles son en esta segunda parte, digamos, que es meternos en la pelvis profunda, los pasos que más complejidad, que más, digamos, dificultad técnica ocasionan, y entonces hacen una guía un poco de cómo ellos los han tratado de poder pasar. Yo, nada, les digo un poco siempre a los fellows, cuando hablamos de esto, nosotros nos recibimos, no sé cómo es acá en Tucumán, pero allá en Rosario, para ser el ginecólogo uno tenía que rendir con la histerectomía, que es como nuestra cirugía madre, con el conocimiento ¿no?, de la anatomía, bueno, les enseñamos dónde está el uréter, cuáles son las relaciones anatómicas, y esto nos cambió completamente, nos estamos metiendo en un terreno que la verdad que el ginecólogo general no exploraba. Entonces, bueno, estas son las dificultades, creo, más importantes que hoy se están tratando de superar. Y con respecto, entonces, al tipo de donante, y por qué los suecos eligen y prefieren el donante vivo, bueno, por supuesto que tener un donante cadavérico claramente evita el riesgo de un donante, los riesgos de ese donante, que el útero puede ser más joven, entonces puedo sacar pedículos más largos, de mayor calibre, con nada, por supuesto menos riesgo, sin riesgo de lesiones. Elimino la culpabilidad del donante, que eso psicológicamente es muy importante. En este seguimiento que yo les decía a las donantes, los psicólogos nos cuentan que por supuesto las donantes que ese útero siguió adelante y terminó en un bebé, nada, están fantásticas. Aquellas donde eso no fue bueno, bueno, tienen otras dificultades también físicas, creo que tiene que ver, que es lógico, ¿no es cierto? Y sobre todo porque la mayoría han sido familiares, entonces también hay un niño nacido en la familia gracias a ese útero, creo que es algo buenísimo. Bueno, las desventajas es esta, que uno no puede hacer una historia clínica minuciosa y descartar, por ejemplo, una paciente con un aborto recurrente, porque en general son datos que no son fáciles de recolectar en una donante cadavérica. El consentimiento por parte de la familia a veces no es tan fácil de obtener cuando es un órgano no vital y no es sencillo para ellos donar un útero. Por supuesto que en nuestro país se respeta la regionalidad, entonces habría como menos úteros en los lugares donde los necesitamos, habría una escasez realmente de donantes, y sobre todo, y una de las cosas que se cree en el mundo, es que tenemos una agenda
menos conveniente para la extracción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un donante multiorgánico cadavérico, primero va a entrar el equipo de tórax, va a entrar el equipo de renopáncreas, va a entrar el equipo hepático, y el equipo de útero va a quedar último. Entonces esto hace que ese órgano tenga un mayor tiempo de isquemia, con una repercusión, por supuesto, negativa en el resultado final. De todas formas, el primer nacido vivo de una mujer que fue trasplantada con una donante cadavérica fue logrado por un equipo de San Pablo. Acá estamos en la reunión en la Cleveland Clinic, prepandemia. Bueno, lamentablemente por cuestiones financieras ese programa de San Pablo no sigue adelante, pero fue altamente exitoso. Y le trajo un poquito dónde estamos hoy parados con los números mundiales. Esto es un reporte que fue hecho con los trasplantes hasta el momento de la pandemia, hasta que todo se frenó por la pandemia. Hasta ahí se habían reportado 62 casos. Fíjense que más o menos la mitad hasta ese momento habían sido laparotómicos. Hoy ya se cree que estamos pasando los 80, o sea que es mucho más lo que y si se hacen, digamos, todos ya por laparoscopía o por abordaje robótico. Y los nacidos hasta ese momento eran 24, hoy son 40. Y de estos, solamente 4 fueron por nacido con donante cadavérico. Eso explica un poco también por qué se sigue insistiendo en la donante viva. Entonces, para hacer algunas mini conclusiones, tenemos una tasa de sobrevida del injerto muy alta, sobre todo si es donante viva. Claro, como charlamos, las tasas de complicaciones en la donante no son menores y están alrededor del 20%. Ninguna ha sido, bueno, no diría grave, hubo algunas lesiones y fístulas urinarias, pero todas se pudieron resolver y no se prolongaron en el tiempo. En la receptora, la estenosis vaginal es la complicación más frecuente, lo cual es lógico, pensando que la mayoría de estas mujeres vienen tiene un antecedente de Rokitansky. La tasa de nacido vivo por intento y acumulada es altísima, 60 y 80%. Y bueno, por supuesto, como ha pasado en todos los otros trasplantes, la eficacia y la seguridad, incluso la velocidad, que también hacen a la eficacia y la seguridad del paciente, que se creen que van a mejorar con los nuevos casos. Entonces, ¿cuál es nuestro interés como grupo? Nosotros creemos que en realidad ninguna opción es fácil, ninguna es la ideal, la que uno soñó, pero bueno, creemos que si la opción legal, que por supuesto es nuestra opción para poder cumplir con nuestra maternidad social, la subrogación uterina, que nos permitiría la maternidad social y genética, y que por lo menos en Rosario es posible, la hacemos con una autorización judicial previa entre familiares, y la hacemos, un montón de casos ya tenemos. Y la única que podría dar como la maternidad completa, que sería la social y biológica, genética y gestacional, sería la oportunidad del trasplante uterino. Entonces, para nosotros poder ofrecerle el abanico de estas alternativas al paciente que realmente, por supuesto, califique para ella, sería como lo más importante para respetar el principio de autonomía y que pueda él elegir ese paciente con el que se siente más cómodo. Entonces, les voy a contar un poquito hoy, después, dónde estamos parados nosotros como grupo. En el 2016, el doctor Mats Brandström con su equipo vino por primera vez a Argentina, invitado por ALMER, que es la Sociedad Latinoamericana de Medicina Reproductiva. Ahí lo conocimos, y 2 años después, nada, la verdad que son súper amables, cordiales, hicimos una relación, nos manteníamos en contacto. Y bueno, con mi compañera de la residencia, que es la doctora María Victoria Bocio, le presentamos un proyecto a la Universidad de Salgresca, sabiendo que estaban buscando un referente en Sudamérica. Y bueno, ante nuestro orgullo y sorpresa, la Universidad de Gotemburgo la aprobó. Así que bueno, empezamos a trabajar en conjunto, en conformar todo el equipo multidisciplinario, y hicimos toda la traducción y la adecuación de ese proyecto sueco a estas leyes argentinas, todo seguido muy de cerca por el doctor Brandström. Aprovechamos un viaje, el doctor ya tenía programado a Sudamérica, y lo invitamos a nuestra ciudad, para que venga a conocer las instalaciones, para que venga a conocer al equipo, para dar, bueno, directivas directas. Ahí lo hicimos trabajar,
lo hicimos trabajar en un simposio, lo nombramos visitante ilustre de nuestra ciudad. Después viajamos y nos encontramos nuevamente con todos los grupos del mundo en la Cleveland Clinic, en el Congreso Mundial de Trasplante de Útero. La verdad que fue muy, muy, muy lindo, muy enriquecedor, muy intenso también. Y bueno, María Victoria a partir de ahí entró en el board, o sea, en la comisión directiva de la Sociedad Internacional de Trasplante, con lo cual, por supuesto, entonces tenemos una comunicación directa y permanente, y ya renovó por 2 años más, así que eso también es buenísimo. Hicimos varios trabajos con ellos, el primero fue presentado también ahora en SAMER, o sea, estuvimos trabajando, y sobre todo en la pandemia que no podíamos hacer otra cosa, ¿no? Estuvimos estudiando y presentando muchos papeles. Pero antes de la pandemia, en noviembre del 2019, viajamos a Gotemburgo, hicimos el entrenamiento en animales, ellos es lo que recomiendan, empezar por ahí. Ellos habían hecho toda una curva de aprendizaje en pequeños animales y después hicieron operando cerdos. El final fue babú, pero lo que les pareció como ideal para el entrenamiento es trabajar en ovejas, fue lo que hicimos. Y después participamos activamente de 2 trasplantes, que fueron estos 2 últimos, en su protocolo robótico. Esto estamos trabajando ahí con ellos. Esta es la foto de nuestra receptora, cómo quedó después de el útero colocado. Y bueno, el año pasado, en junio, nació Normita, que es nuestro orgullo. Hicimos el reporte del primer nacimiento, bueno, de un bebé por trasplante de útero, en donde hubiera participado un equipo argentino. Y yo en ese viaje me llevé una yapa, que fue, por ser especialista en medicina reproductiva, poder ir con el doctor Brandström a su clínica de Estocolmo y hacer una transferencia embrionaria en una paciente que había sido trasplantada durante el 2018. La verdad que, bueno, allá una experiencia bárbara, pero como reproductóloga, acá es la foto de un cuello absolutamente normal, o sea, como cualquier transferencia que hacemos cotidianamente. La verdad que fue bárbaro. Bueno, acá la idea es que esta diapo la empecemos a llenar pronto con mucha data propia, pero bueno, en eso estamos trabajando. Como les contaba el doctor Mirkin, vengo de unos días ajetreados después de SAMER. El lunes y martes fue el Congreso Mundial de Trasplantes, que fue en Buenos Aires. Ahí el doctor Brandström vino a dar una conferencia, así que bueno, pudimos estar ahí, nos reunimos con gente del INCUCAI, acá estamos con el doctor Rojas, que es un pediatra especialista en trasplante, con el doctor Elian Pregno, que es un abogado especialista y muy abocado en el trabajo del trasplante. Y después lo trajimos a Rosario y lo hicimos trabajar. Este es todo nuestro equipo actual, también de una conferencia. Y bueno, nada, pudimos intercambiar también mucha información, y algo muy lindo, fue abierto a la comunidad, o sea que hubo muchos pacientes, muchos papás de pacientes, de probables futuras pacientes, y bueno, como les decía, él es una persona encantadora, con una calidad humana excepcional, y bueno, estuvo ahí sacando fotos con todo el mundo y hablando con todos, o sea que fue muy lindo. Y esto nada, les muestro un poquito también en lo que están trabajando, porque esto no termina acá, esto nos parece ciencia ficción, pero hay más va más allá la ciencia. Y bueno, por supuesto que todos creen que el futuro del trasplante en realidad es la bioingeniería, y entonces esto nos evitaría, sería realmente lo que evitaría el riesgo para un donante y evitaría la inmunosupresión, con lo cual sería bueno, altamente de elección, ¿no? Y le traje algunas conclusiones. Este es un niño que por supuesto iban a venir, como están los Sergio y las Leticias ahí de reproducción, por supuesto que están los Mats. Y bueno, nosotros creemos que la verdad que nuestra región, Sudamérica, tiene una importante historia en todo lo que es cirugía de trasplante y mucho trabajo en medicina reproductiva de alta calidad. La verdad que estamos a nivel del mundo. Entonces creemos que trabajar en estrecha colaboración con el grupo sueco nos permitiría establecer un programa muy serio de trasplante uterino que tenga base sólida para beneficio de toda nuestra región. Entonces, nada, para finalizar, creo que
clarísimo que lo más importante es el equipo. Para los que no lo conocen, yo soy amante del atletismo, este es el equipo jamaiquino, campeón olímpico de la posta. Creo que eso es lo más importante. Esta es una de las slides que nos regaló el doctor Maturantro, donde habla de nosotros, de todo lo que hemos hecho, donde nos dice que todos los médicos que trabajan, que es él, la doctora Pernila, que es la cirujana que es especialista en oncología, entonces hace todo retroperitoneo, el doctor Niklas, que es el cirujano vascular, y Lennart, que es el asistente, están, bueno, nada, 100% en apoyo directo para que en Argentina, en realidad, se pueda hacer esto. Así que, bueno, y por mi parte, agradecer a la institución que nos da el apoyo y a mi familia, que gracias a ellos estoy acá. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan. No sé si tenés que mutear ahí para que no se acople. Ah, perfecto. Bueno, la verdad que muy emocionante escuchar a Leticia, todo el trayecto de los años de trabajo. Yo voy a hacer este comentario, pero no me voy a demorar en las preguntas, simplemente para darle tiempo que tome un poco de agua, que se tome el café que ya se le enfrió, entonces mientras ella va haciendo eso, va descansando, porque hay una tonelada de preguntas acá que han ido llegando, entonces por eso voy a hacer así, como voy a ir haciendo con tiempo, como lo que hacen los teloneros, hasta que sube Claro. Bueno, simplemente recordar a todos, por un lado felicitar el trabajo en equipo, la perseverancia, el esfuerzo, la inversión de tiempo, de vida y económica, que significa hacer toda esa trayectoria. La verdad que cuando iba hablando de Leticia, como que me venía a la memoria, muchos de los que están escuchando acá quizá tuvieron una oportunidad en el siglo pasado de vivir experiencias parecidas cuando el grupo de trasplante de hepático en Tucumán nos dio la oportunidad de participar con ellos en la formación de recursos humanos en la paroscopía. Entonces nosotros hacíamos eso con los chanchos y teníamos un centro de cirugía experimental también con nuestra Facultad de Medicina, la universidad que nos ayudó, y pudimos formar gente en la paroscopía, operando cerdo y haciendo después la formación de todo el equipo, ¿no? Incluso hasta la de la recuperación, lo manteníamos vivo una semana y toda la historia para ver cómo se recuperaba, y nosotros le operábamos los ovarios, el útero, y íbamos aprendiendo, ¿no? Y en esa época, cuando nosotros hacíamos las guardias, y también hace mucho, a los que hacían trasplante les decían que eran Frankenstein, los doctores Frankenstein en el hospital, porque iban a sacar órganos para ponerle a otros seres vivos, ¿no? Y no hace tanto tiempo de eso. Y ni hablemos cuando empezamos la fecundación in vitro. Puedo decir el tiempo, la verdad que es bastante poco. Hay chicos en Tucumán que ya tienen 25 años. Empezamos en el año 96. El primer caso que hizo Nicholson justamente es una pareja de tucumanos que fue derivada de acá y que viven acá, los mellizos del Aporte, lo conoce todo el mundo. Son chicos que tienen ahora 38 años, eran compañeros de mi sobrino en la escuela, o sea que para nosotros es toda una vivencia. También teníamos que hacer a escondida cosas porque hay muchos prejuicios en nuestra zona, en nuestra región, prejuicios culturales, etc. Pero bueno, por suerte la medicina sigue avanzando, sigue dándonos estas oportunidades, y por eso nos parece, la Sociedad de Ginecología siempre va empujando a que esto llegue a nuestra región, a nuestros ginecólogos. Bueno, te doy tiempo que tomen café ya. Ah, perfecto. Bueno, yo tengo un poco de entrenamiento de telonero, así, bueno. Mirá, un montón de preguntas, y sigan haciendo que está buenísimo. Bueno, a ver, acá una chica, Jackie Charubi, dice, ¿cuál es el motivo de hacer biopsias de cuello de útero a las 14 semanas y a las 28 semanas? Ten en cuenta que la doctora Charubi
Muy bien, muy bien. ¿No? Es para evaluar en realidad la viabilidad del injerto, no por el cuello, no por lo que habitualmente lo hacemos como patología, como screening, digamos, de HPV, como lo hacemos habitualmente, es por el trasplante. Esa es la manera de evaluar, porque digamos, la idea es que uno detecte, antes de que se produzca, hay varios grados yo no soy patóloga, pero bueno, hay varios grados de rechazo, entonces la idea es siempre con todos los trasplantes, entonces eso uno lo detecte cuando empieza a haber alguna alteración, uno puede ir a ajustar con poco esfuerzo la inmunosupresión y se revierte. Esa es la razón. Se hace de rutina en esos dos momentos, excepto, por supuesto, que el paciente tuviese síntomas, ¿no? Que la paciente tuviese algún síntoma. Pero bueno, es muy raro. No hay ningún caso de rechazo reportado. Perdón, la pregunta iba orientada a saber, es decir, haya murmullo. Digo, ¿qué es lo que se mide en la biopsia, digamos? La respuesta inmune a nivel de los linfocitos T. Se mide en el infiltrado linfocitario. Eso sería toda una gradación que hace el patólogo, y depende de eso, es el grado que tienen que nos informan, que están 3 grados en general, y hay algunas cuestiones intermedias sobre el rechazo. Eso es. Y en caso de que la biopsia informe como un rechazo según el índice, ¿cuál es la conducta? En general el tratamiento es con corticoides. Se hacen pulsos de corticoides, sí, y se va manejando, pero bueno, toda esa información, digamos, eso lo que nosotros hacemos es el control clínico del paciente. Y después el ajuste de dosis se encarga el nefrólogo en realidad, porque es el que tiene experiencia, por eso nosotros tenemos nefrólogos que hagan trasplantes, ¿no? Obvio, que son los que manejan la medicación. Ellos lo que hacen lo ajustan por, bueno, esas cosas raras que hacen los nefrólogos, de filtración glomerular, no sé qué. Bueno, nosotros lo hacemos a través de la biopsia, pero se ajusta con la medicación, normalmente es suficiente con la dosis de corticoides. A veces se anticipan a un probable rechazo con esto que hacen de medir los niveles de las drogas inmunosupresoras, los niveles séricos. Entonces, por ejemplo, un problema en el embarazo es que el hígado fetal también metaboliza. Entonces hay una disminución del nivel óptimo de droga en sangre que hay que ajustar, y entonces ahí, bueno, cuando eso sucede, se va ajustando. Gracias. Bien, acá Gracielita Luna pregunta las ventajas y desventajas del útero de donante cadavérico versus el donante vivo. Yo creo que esa pregunta la hizo justo antes que vos digas eso. Bueno, no importa, sí, para que lo reforcemos. Yo creo, o sea, nosotros de lo que está, cuando fuimos tengo tanta información en la cabeza, pero para empezar, cuando fuimos al encuentro de la Cleveland, obviamente que hay cosas que sabemos que no todo se reporta en la literatura, ¿no? A veces los resultados malos son difíciles que los grupos que no está bien, porque obviamente que aprendemos todos de lo que nos va mal, pero bueno, ellos mostraron, como ellos no tenían posibilidad de hacer donante vivo, empiezan lo que es donante cadavérico. Los 8 primeros fracasaron, resultado que yo les mostré con donante vivo. Entonces lo que se cree es eso. Primero, el donante cadavérico tiene la desventaja, como esto es el éxito del trasplante depende de los vasos, o sea, es un injerto vascular. Entonces, por ejemplo, son factores excluyentes que ese paciente, ese potencial donante, tenga factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. O sea, si es diabético, si es hipertenso, si es dilipémico, si es obeso, no puede donar. Entonces, nosotros aparte le sumamos que la mujer tiene que haber sido madre, o sea, que ese útero tiene que haber comprobado su fertilidad, que no tiene que tener más de un aborto, porque si no ya entraría para nosotros lo que podría ser una pérdida gestacional a repetición, con otras implicancias.
Y eso es muy difícil en el donante cadavérico de tener esos datos. Y después la otra es que cada vez es más estricto con los estudios que se le hacen al donante, que es la angiografía. Entonces, en general, el donante cadavérico son estudios que tenemos menos, porque tenemos menos tiempo, porque no llegamos. Entonces, bueno, la ventaja es esa, que uno supone que es un órgano joven, que es una mujer joven. La paciente que donó, en este caso, que el primer chiquito que nació en San Pablo, era una donante muy joven, creo que de 27 años, si no recuerdo mal, que había tenido una muerte por un ACV hemorrágico. Bueno, una mujer recontra joven, sin antecedentes, pero tampoco tenía paridad. Entonces, bueno, en este caso fue fantástico, pero eso es un dato que la verdad que nos falta. De hecho, otro tema es, por ejemplo, la edad de la donante. O sea, nosotros en medicina reproductiva, por la ley argentina, podemos hacer tratamiento hasta que la... Bueno, 52, sí, o sea, con 51 cumplido. Sí. Sí, todo lo otro médicamente está bien. Las donantes, lo ideal es hasta 55, lo que dicen los suecos es hasta 60, tuvieron una donante de 62 que era muy, muy buena, y de hecho anduvo muy bien, pero en esos casos la recomendación, bueno, tiene que tener todo eso descartado, que les dije, todos los factores vasculares, y haber seguido con la terapia de reemplazo hormonal. Consideran que es como un factor protector arterial, y si no, si tiene 60 y no hizo TRH, no entraría en el protocolo. Bueno, claramente, vamos a seguir con la pregunta. ¿No? Me encanta. No siempre hay no siempre hay respuesta para todo. Claro, Aparte, pues tener en cuenta que estamos como en el nacimiento. Claro, es el momento de mayor polémica, de mayor Claro, resistencia en general de la comunidad médica, de la comunidad científica. Lo que hacemos en reproducción estamos acostumbrados a eso. Porque me vas a tirar una pelota mala. No. Digo para frenarte un poco, porque digo, en general pasa eso, porque, bueno, a ver, Edwards le llevó 30 años que le dieron el premio Nobel y tuvo que ir en silla de rueda, cuando no lo dejaban entrar a los congresos. Yo creo que no está pasando eso con el trasplante de útero, sino que se está resistiendo, me parece lo normal. Sí, obvio. Países, me parece bien, de todo modo. Como bueno, en Alemania hicieron 4 casos, 4 nacidos, y ya es un procedimiento clínico, no es considerado experimental. O sea que, bueno, hay que hacer 4 casos con 4 nacidos. Sí, pero bueno. Hay que pelearlo un poquito. Nosotros folclóricamente en general hablamos bien de los ejemplos extranjeros cuando nos conviene, y hablamos mal de los ejemplos extranjeros cuando también nos conviene. Sí, tal cual. Pero bueno, a ver, acá hay muchas más preguntas. Por ejemplo, aquí Ana Estrada nos pregunta, bueno, ella en realidad hace un relato de un paciente de 35 años de edad que tiene una cesárea anterior, hace 6 años, luego de cesárea, el útero se llenó de un mioma gigante, dice, y nunca pudo embarazar. Puede ella entrar en los criterios de inclusión, en los criterios de inclusión para recibir el trasplante de útero. Bueno, antes que conteste Leticia, les cuento que mañana va a ser una jornada de solo discutir casos. Así que vengan, por favor, temprano, porque si no, queda sin entender que estamos discutiendo. Pero bueno, a ver. Bueno, en realidad, esa paciente habría que hacer una histerectomía. Entiendo que no la tiene hecha, ¿no? ¿Sí? Pero sí, claro, la miomatosis uterina es una de las causas de úteros disfuncionantes cuando es muy severa, que podría ser, si cumple con todo el resto de los criterios, y tiene una donante, que eso también es un tema interesante, porque nosotros, cuando yo dije tenemos que hacer una adecuación, tuvimos que hacer una adecuación del protocolo sueco a la ley argentina, es, por ejemplo, que en Suecia los amigos o conocidos pueden donar, en nuestra ley no.
Eso tiene que ser con una autorización judicial estricta, puntual, quiero decir, en cada caso en particular. Nosotros solamente podemos donar hasta 4º grado de parentesco. Eso, de hecho, el único trasplante que fracasa por el injerto fue de la suegra, que fue con un poco la nota de color, ¿no? De que porque era la suegra. Y en nosotros, en nuestro país, eso no lo podríamos hacer. Tendría que ser con una autorización especial. Y lo mismo, por ejemplo, que nuestra ley de fertilización de reproducción médicamente asistida nos permite hacer tratamiento en mujeres solas, por ejemplo, o en una pareja de 2 mujeres, o una pareja de 2 varones. En Suecia no, solamente tienen que ser pareja con más de 3 años de convivencia constatada, y no pueden utilizar ovodonación. Y otra cosa que no pueden, y que para nosotros nos da un poco de tranquilidad si fracasara el trasplante, es que ellos no tienen aprobada la subrogación. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿qué haríamos con los embriones si fracasa el trasplante? Bueno, ¿sí? No sé si me expliqué, me fui por las ramas, pero bueno, si la paciente entra dentro de los criterios, sí, es un caso que podría recibir. De todos modos, cuando se hacen preguntas en estas circunstancias, se plantea un caso, obviamente, que se abre una cantidad de singularidades que no se pueden contestar. Así que, nada, yo creo que sirve para profundizar o para aclarar dudas, que ese es el objetivo. Acá también Gracielita vuelve a preguntar otra cosa muy interesante, que dice que la inmunosupresión no juega en contra del embarazo, teniendo en cuenta de que ya de por sí la embarazada tiene sus defensas bajas. Bueno, en realidad lo que se sabe de la inmunología del embarazo, en realidad no es que está baja, sino que es diferente, ¿no? Nos permite hacer la aceptación de ese binomio que es mitad extraño para la mujer. Y bueno, en realidad esto es todo un tema. Lo que hace la inmunosupresión es predisponer a la mujer a patologías infecciosas, por ejemplo, a cuestiones oncológicas, si las hubiera, sobre todo las linfoproliferativas. El tema es que, en general, todas esas situaciones se ven con la inmunosupresión a largo plazo. Por eso es que son menos frecuentes en los casos de trasplante, porque el trasplante lo vamos a tener durante poco tiempo. Y con respecto al bebé puntualmente y al embarazo, bueno, la verdad que los resultados han sido muy buenos y no hay, esto no por el útero, que todavía, como les contaba, hay 40 casos nacidos, sino por toda la experiencia que se tiene en trasplante de riñón, que hay más de 15.000 niños nacidos de mujeres trasplantadas. Entonces eso es lo que se utilizó para el esquema nuestro, y bueno, en teoría creo que algún lindo despelote, si se me permite la palabra, debe hacer, pero en teoría, bueno, nada, no es tan importante como para impedir, digamos, no es causa de aborto o de ninguna otras patologías. Los niños son sanos, como mostré. Bien. Me llegan preguntas por otros lados, ¿no? La verdad que no está bueno eso que me manden por teléfono, porque ya no estoy perdido acá con las preguntas, pero claro, como algunos me tienen el teléfono, también le voy a contestar. Acá voy a agrupar un par de preguntas, porque están repetidas. Bueno, no sé si acá hay algunos que dicen que hay eco, avisen si no se escucha bien, así mejoramos esa situación. ¿Ya se mejoró? Bueno, alguna de las preguntas, que hay una chica Lucy que dice, entre un embarazo y el otro se la hace menstruar a la paciente durante el embarazo, o sea, que se han ido viendo, pero bueno, está bueno reforzarlo. El tema de la edad, hace un par de preguntas que yo creo que ya las contestaste. ¿Hasta cuándo puede ser receptor? ¿Hasta cuándo puede ser donante? Bueno, eso ya lo hablamos. Pero fundamentalmente esto de los
de cómo se mantiene entre un embarazo y el otro, pensando de que hay que volver a la inmunosupresión, o como la historia. Bueno, por las dudas ahí, no sé si se me escucha bien. Sí, Cualquier sí, cosa ahí nos sí, avisa. yo estoy activando y desactivando. Perfecto, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, el tema es así. La inmunosupresión comienza intraoperatoriamente, como cualquier trasplante, inmediatamente y se sostiene sin descanso, porque si no perdemos el útero, hasta que se realiza la histerectomía. O sea que después que nace el primer niño, la recomendación es, se puede hacer inmediatamente, por ejemplo, si esa pareja o esa paciente completó su maternidad con ese primer nacimiento, se podría hacer en la misma cesárea, porque eso es algo que no dije, todos los nacimientos son por cesárea. En realidad, la verdad que no habría una contraindicación como absoluta al parto. Yo creo que alguno va a haber, pero no lo hubo. Como la mayoría de las pacientes hasta ahora han sido Rokitansky y el tema de la vagina es todo un tema, entonces, bueno, claramente nadie se quiere exponer a hacer un parto vaginal todavía. Y otro tema es, entonces, bueno, el parto es por cesárea programada, y en la misma cesárea uno podría efectuar la histerectomía. La recomendación es no hacerlo después de ese primer intento, porque pueden surgir complicaciones en el niño, la familia se puede arrepentir, y bueno, si ya uno sacó el útero, es todo un tema. También es compleja la histerectomía con todo la anastomosis vascular, entonces se recomienda que cuando se haga, lo ideal sería hacerlo 3 meses posparto, que el útero ya involucionó, volvió a su tamaño, e incluso se hace con la presencia del cirujano vascular por cualquier complejidad que pueda haber. Y algo más de la pregunta era, el tiempo, ¿qué pasa entre un embarazo y otro? Como la mayoría de las pacientes tienen sus ovarios, la paciente queda menstruando naturalmente, si es necesario puede hacer anticoncepción, o se le puede dar tratamiento como cualquier paciente. O sea, lo que necesite la paciente en el intervalo intergenésico se puede hacer, no hay ninguna contraindicación. El intervalo intergenésico es como en cualquier otra situación obstétrica. Ahora, esta paciente que yo les presenté que nació su bebé, el año pasado ya está pensando en transferir para tener el segundo y en estos meses está dejando, digamos, la lactancia para reiniciar el tratamiento de transferencia embrionaria, pero digamos como al año se podría hacer tranquilamente, no hay una contraindicación especial, un tiempo especial, como cualquier otro intervalo intergenésico de la recomendación obstétrica habitual. Acá. Y después algo, mientras busca pregunta, algo que no dijimos por ahí tan claro, en la mayoría de los protocolos también se es muy estricto con la edad de la receptora. Lo que yo dije fue la edad de la donante, pero la receptora, la mayoría no incluye pacientes mayores de 40. Como una recomendación también, por lo mismo, por todo el tema vascular, por los riesgos que hay más allá, ¿no? En un embarazo de una mujer más grande. Yo creo que todas esas cosas también, como todo hoy se está buscando como el ideal para optimizar la técnica, para que los resultados sean los mejores, y después, con el correr del tiempo, nosotras en todo este lío que nos metimos, también yo hice el posgrado de la Sociedad Argentina de Trasplante, que dura 2 años, porque bueno, es otra rama que se nos abrió y otras cosas que tenemos que estudiar, y entonces uno ahí escucha que se está discutiendo, por ejemplo, los trasplantes en pacientes más grandes, más viejos, ¿no? En pacientes de mayor edad que antes no se hacían y hoy eso ya cambió. Entonces, bueno, obviamente que a medida que uno va optimizando las cuestiones técnicas, se nos va ampliando, como en todas las técnicas, se nos amplía, es como empezamos a hacer la paroscopía y hacíamos el útero más pequeñito y hoy hacemos un útero grandote así, o sacamos más miomas, bueno, como en todo, nos va permitiendo aumentar la complejidad, ¿no? Pero por ahora el protocolo es en general hasta los 40. Bueno, Y puede ser óvulo donado también.
que no sé si dije, pero... bien. Bien, acá preguntan también. El promedio de tiempo de cirugía, bueno, más o menos lo has contestado, pero bueno. Espera un segundo que está, a ver, Marina, sí, claro. Ahí está. Perdón. Ahí estoy. El tiempo promedio de cirugía, yo le mostraba al principio, ser de 6, 7 horas, que es más o menos lo que tardaban en los animales, y entonces como que se largó casi con 2 horas de diferencia, una vez que había empezado la donante, a la receptora con su anestesia. Pero como la disección de la pelvis profunda fue tan compleja, hoy las cirugías son entre 10 y 12 horas. Nosotros, cuando viajamos, las cirugías las hacen los fines de semana para no, digamos, trabar toda la línea de trabajo del hospital, y estuvimos, la cirugía del sábado fue de 12 horas, la cirugía del domingo fue de 10. Y eso también me parece que tiene que ver con la agilidad que va teniendo el equipo. ¿Viste? Ya había cosas que nosotros nos dábamos cuenta que se había perdido mucho tiempo por ahí en cosas banales. Bueno, obviamente es mucho el despliegue y todo el equipo tiene que estar encima. Entonces la donante hoy tiene más o menos ese promedio, 10, 12 horas. La receptora son 4 o 5 horas, que yo creo que también se puede disminuir, pero no es complejo la cirugía de la receptora para nada. Es algo, nada, fácil. Bueno, fácil. Bueno. Es posible, digamos. Posible de hacer. Bueno. No, sí. Digamos, Sí. fácil. Lo que nosotros no sabemos hacer lo hacen los de trasplante, que son las anastomosis vasculares. Nosotros ahí no nos metemos, preparamos la pelvis, sí, obviamente dejamos la disección de las arterias y las venas, se prepara la vagina, y lo que hacen es, yo les contaba que el primer trasplante hizo un prolapso, y ahí eso generó la trombosis de las venas, por el prolapso del útero, nada más, del órgano. Entonces, lo que hacen es sacar un buen flap vésico del peritoneo vesicuterino de la donante, y eso es uno de los medios de fijación más importantes. Entonces, bueno, todo eso es algo posible, ¿no? Que podemos hacer, como la sutura del útero a la vagina, ¿no? Preparar la vagina y hacer la sutura. Es como, nada, como que estamos cancheros en esa parte. Como ginecólogo, es algo, anatomía habitual. Bueno, ¿no? esta frase así de subestimar 30 años de No formación, es subestar, trayectoria, para nada. no hace bien. Para No nada. hace bien, porque No, todo para tiene- nada, no lo subestimo. Porque todo es... No salgan a hacer esto, no salgan a hacer trasplante, chicos, esta noche. Claro. No. O sea, la verdad que estamos estudiando anatomía de cosas que no sabíamos, realmente. No lo sabíamos, no nos metíamos ahí. Nosotros buscábamos la uterina y la ligábamos pegadita, si querés, la va a buscar hasta donde sale de la hipogástrica, pero eso es todo lo que sabíamos. Después meternos a buscar las venas, ni en oncología uno tenía que hacer eso. Entonces realmente es una cirugía de muchísima complejidad y una complicación ahí tampoco es fácil de resolver. Sí. Bien. Bueno, acá hacen otras preguntas que están relacionadas con el manejo de las pacientes. Por ejemplo, luego inmediatamente que se hace la cesárea a una donante, ¿se realiza la histerectomía o a la paciente o la paciente transita el puerperio antes de la histerectomía? Claro, esos son 3 meses, claro. La paciente se le hace la cesárea y transita su puerperio como cualquier otro, por lo menos 3 meses. Si se decide, ahí recién a los 3 meses se realiza la histerectomía, no antes. Y si quiere tener otro bebé y las condiciones médicas lo permiten, bueno, seguirá con su inmunosupresión hasta el próximo bebé, que hasta ahora, como les contaba, en el mundo hubo hasta 2 nacidos. Me tienen que preguntar otra cosa. Sí, que es importantísimo, a ver. que es
¿Cuántos embriones ponemos? Solo uno, por favor, ¿sí? No nos metamos en un embarazo múltiple en este caso, ¿no? De ninguna manera está recomendado poner más de un embrión, ¿sí? En lo posible, si no pudiera hacerle PGT, o sea, el estudio genético preimplantatorio, nos ayudaría también a poder seleccionar el embrión con mayor probabilidad de éxito, disminuir disminuir, no abolir, pero disminuir la posibilidad de aborto. Entonces, todo eso daría los tiempos de la inmunosupresión de esta paciente. Entonces, en lo posible sería transferir un embrioncito, un blastocito, eso sería el ideal, un estudio. Bien, a ver si me deja Genético Marina. Bien, a ver si me deja Marina. Bueno, hay una catarata de mensajes. Hay una catarata. Te avisa. No. Tenés que descansar ya, tenés que descansar. Bueno, a ver. Acá Gisela, muchas gracias por las preguntas, hay un montón de preguntas de Gisela. Se trabajó la anatomosis vascular esencial para el trabajo hormonal. Y el útero trasplantado, ¿cómo va con el tema del sistema nervioso simpático, parasimpático? ¿Son úteros trasplantados que tienen contracciones rítmicas? No, me mataste. ¿Trabajo de parto? Me decía un general para... En realidad, nada, lo único que uno trasplanta. Perdón, ahí no sé si se escuchaba. Lo que uno va a trasplantar es el órgano puro, sin trompas. Cuando se hace el pedículo uterovárico, a veces se sacan las porciones uterováricas o la vena ovárica completa, y el útero va pelado con las venas uterinas, que son, o sea, a diferencia también de otros trasplantes, que hacer la anastomosis bilateral, arteria y vena de un lado, arteria y vena del otro, pero no tiene conexión nada con el simpático ni nada. Bueno, yo voy a simplemente un comentario porque venimos también del Congreso, donde tu maestro tiene una charla. Claro, empecemos a trabajar esta semana. Claramente indicaban cesárea. Sí. O sea, estos úteros van a cesárea, digo por los obstetras, porque tenemos muchos colegas que son obstetras, que están, creo, preocupados cómo va a cruzar el embarazo, el riesgo, pero acá no está contemplado aún el parto. O sea que esto que la preocupación es sincera, creo que va relacionada a las contracciones, al triple granito descendente, o a las distocias dinámicas que pueden dar nada. Es un órgano que va a sostener el embarazo y que va a ser terminado por una cesárea. Sí, totalmente. La cesárea es lo que se recomienda, y después, ya les digo, yo no soy obstetra, así que no quiero decir una cosa mal, pero el manejo de las patologías obstétricas estas más prevalentes, que les decía, que es el retraso de crecimiento, la prematurez, los riesgos de preeclampsia, que son esos tres son los más frecuentes, el manejo se realiza como cualquier otra paciente, ¿no? Con las medidas habituales. Bueno, Marina me dice que no hace falta que yo active el micrófono. ¿Se me escucha, Marina? Sin mi micrófono. Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Entonces, La doctora Solari que lo tenga efectivo. Mucho mejor, así no acoplo y escucho. Bueno, obviamente esperábamos que surja los temas que están empezando a aparecer en las preguntas, que tiene que ver con que es un tema complejo, claramente un tema complejo, ¿no? Entonces, esto de la bioética y bueno, yo creo que cuando hay avances científicos, no hay ningún tema que haya tenido avance científico en la historia de los conocimientos médicos, especialmente, que no hayan tenido problemas éticos. Seguro, pero me parece que eso es lo más interesante de esto, poder hacer esta discusión. Me parece que eso es lo enriquecedor, porque yo les mostraba en la reunión ahora del Congreso Mundial de Trasplante, que estuvimos, estaba el doctor Pregna, que es un abogado que
que está a cargo de la cátedra de bioética de la Universidad de la UBA de abogacía. Y nos invitó un par de veces a tratar estos temas. Y la verdad que nos dio una apertura, porque, a ver, ¿yo por qué estoy metida en esto? Realmente a mí me parece que siempre pensamos que esto, primero que era posible, si vos podés trasplantar un corazón, ¿cómo no va a trasplantar un útero? O sea, me parecía recontra posible, realmente. Y después, porque uno piensa, ¿qué paciente ideal? La pacientita que se te sienta a los 15, 16 años y te dice, doctora, no menstrué nunca, viene con una amenorrea primaria, y te encontrás con que es un Rokitansky. Y vos decís, es tremendo ese diagnóstico. Nosotros que somos ginecólogos, mujeres, madres, es un diagnóstico tremendo para dar y decirle, bueno, te tocó esto y que Dios te acompañe. O sea, sí, por supuesto que está la adopción y la subrogación y creo que son maneras fabulosas de maternidad. Pero nos parecía que esta alternativa realmente, yo creo que la tenemos que la tendríamos que poder ofrecer. ¿Que es para todo? No, por supuesto que no es para todo. La semana pasada recibí una consulta de una paciente paraguaya que tuvo 3 cesáreas, tiene 3 chicos sanos, y en la tercera cesárea, por un acretismo, le hicieron la esterectomía. Entonces me dicen, la verdad que nos quedamos con ganas del cuarto, con ganas del cuarto. Yo les dije, mira, no sé cómo se dice en paraguayo, pero vos estás loca. O sea, me parece perfecto, esto creo que uno hoy no es más el médico de antes que bajaba línea, había que hacer lo que nosotros decíamos, pero me parece que meternos en semejante despelote, con todo el riesgo médico que tiene, no es la paciente ideal. Por supuesto que si ella lo decide hacer, en algún momento se hará, no va a ser la paciente que uno va a meter hoy en un protocolo de primera vez, ¿no es cierto? Pero bueno, claro que está abierta la discusión. Y lo que te decía con respecto a esto de la cátedra de abogacía de la UBA, es que haber charlado con ellos nos abrió la cabeza a otras cosas, porque uno como que viene con esta altruista, acá pensando en que, bueno, en hacer el bien, todos estudiamos medicina para hacer el bien, en pensar que vamos a darle una oportunidad a estas pacientes. Entonces, como que hay un montón de otras cosas, de la mirada externa y de otras especialidades que la verdad que no habíamos tenido. Entonces, creo que esto es lo enriquecedor, que discutirlo justamente. Esto es lo que nosotros queremos, ponerlo en el tapete. En nuestro grupo hay un especialista en bioética, están las psicólogas, están, bueno, como les mostraba, de todas las especialidades, y cada uno aporta desde su lugar. Es más, la nefróloga que trabaja con nosotros es como la que más nos castiga, ¿viste? Con este tema, y como, bueno, porque ve lo que tiene que ver, las complicaciones, cosas que nosotros no estamos habituados. Entonces, creo que eso es lo súper enriquecedor, ¿no? Que se dé esta discusión. Leticia querida, yo sé de tu entusiasmo, te conozco hace muchos años, pero no se van a terminar las preguntas nunca, tampoco las respuestas, y Leticia puede estar toda la noche, si pasó toda la noche en el óptico, venía a Tucumán, te puede estar 2 semanas en congreso y en reuniones y laburando 2 horas por día, puedes seguir acá. Pero yo, como médico viejo, te voy a no autorizar a esa situación. Lo que sí voy a tratar de, sigo usando el micrófono de Marina, se escucha bien, ir dando más o menos un cierre, y yo creo que esto ha sido como un impacto motivacional muy interesante para el inicio del módulo. Arrancamos el módulo de fertilidad con quizá uno de los temas más interesantes que existe en este momento en nuestra área, que estamos todos muy esperanzados en que avance. Como has dicho claramente, esto lo hacemos porque queremos ayudar a nuestros pacientes, porque queremos hacer bien. De hecho, por eso nos empezó a hacer la fecundación in vitro, por eso nos empezó a hacer cada cosa que hacemos, y no estamos exentos de polemizar. Y esto que vos has dicho lo vuelvo a refrendar como palabras propias, las tomo, te las robo. Esto de darnos la oportunidad de hablar. No tenemos que tener miedo a hablar, a decirnos las cosas, porque en eso hay un crecimiento, y de eso se trata el módulo de mañana. Mañana a la mañana nos vamos a agrupar en pequeños grupos,
a escucharnos entre nosotros qué opinamos sobre cada caso y cómo aportamos a cada caso. Por eso es tan importante que vengan a las 9 de la mañana a discutir los casos. A Leticia la vamos a dejar que se levante una hora más tarde, o que desayune tranquila, y nosotros vamos a trabajar con los casos, con Silvia, con Bartolo, que Bartolomé va a estar a distancia, pero está con nosotros, con Jackie, etc. Y ahora le vamos a pedir un favor, porque esto no es gratis. El curso lo pagan, pero nosotros, nuestro trabajo, tampoco es gratis. Nosotros le vamos a pedir un esfuercito más, que contesten una encuesta. Hoy, ahora, al terminar, le van a mandar una encuesta, y si no les llega, se la piden a Gaby, pero ahora le van a mandar por difusión. Son 12 preguntas que demora 30 segundos o menos por pregunta, que simplemente tiene que poner su opinión y mandar. ¿Se terminó? Me parece. ¿No? ¿Cerró? Sí. Ah, no, ahí se está volviendo a conectar. A mí se me corta cada ratito, ahí se cortó. Sí, a mí también se cortó ahí. A ver, cortemos. No, ahí está, ¿no? Está. Ahí Ahí está, está. no se cortó nunca, ¿no? Bueno. Pequeños así, hay baja señal, tienen baja señal ahí. Ok. Bueno, Sí. Bueno, entonces yo voy a cerrar. No sé si... Bueno, me meto acá. ¿Acá me ven? ¿Me ven y me escuchan, Marina? Sí, perfecto. ¿Se escuchó lo de la encuesta? Sí, se escuchó. Sí, se escuchó. Ahora la voy a poner en el chat del grupo. Voy a dejar la encuesta. Que haya estado con nosotros en la reunión, y bueno, obviamente el esfuerzo de todo el equipo, de la comisión, del tesorero, que haga las cosas, de todo el mundo,